Saludos cordiales, estimados profesionales en formación. Soy la docente Gina Castro Moyano y les doy la bienvenida a esta sesión de su asignatura Bases Biológicas, en la cual analizaremos la unidad 9, Desarrollo Humano. Los temas que corresponden a esta unidad son embriología, fecundación, derivados de las hojas germinativas, período fetal, anexos extraembrionarios, gemelaridad y clonación. A continuación realizaré una sinopsis de cada uno de los temas citados. Con respecto a la embriología, debo compartirles que esta es una rama de la biología que se encarga del estudio de las transformaciones que sufre el óvulo fecundado hasta el momento del nacimiento. Las etapas que ocurren para este objetivo son gametogénesis y fecundación, segmentación e implantación, gastrulación, formación del embrión y anexos, y por último el desarrollo del sistema nervioso. Ahora pasaré a definir la gametogénesis y la fecundación. Estos son dos procesos muy importantes. En el caso de la gametogénesis debemos señalar que corresponde a la formación de gametos a través de la meiosis, en donde se obtienen células con la mitad del número de cromosomas de una célula somática. Para el caso del ser humano, una célula somática contiene 46 cromosomas y una célula sexual, llamada también gameto, posee 23 cromosomas. Esta condición la hace llamarse célula haploide. La fecundación es un proceso en donde el óvulo u ovocito secundario es penetrado por un espermatozoide, por lo cual se forma un huevo o cigoto y se marca el inicio del embarazo. Aquí hay que señalar que el óvulo aporta el citoplasma y las mitocondrias, mientras que el espermatozoide aporta con el núcleo. A continuación, voy a describir lo que sucede en el desarrollo embrionario. En el desarrollo de un óvulo fecundado se distinguen algunos procesos fundamentales para formar un organismo pluricelular. Estos procesos comprenden la segmentación y migración, la implantación, gastrulación, la formación del embrión y de los anexos. Algunos autores lo denominan diferenciación u organogénesis. La segmentación se inicia cuando el cigoto se encuentra en su trayecto por el oviducto hacia el útero. El cigoto se divide por un proceso de mitosis y constituye dos blastómeras. Cada una de estas blastómeras cuentan con un número diploide de cromosomas. Alrededor del cuarto día hay un total de 16 blastómeras, todas ellas células que se han dividido por sucesivas mitosis. En este momento, esta estructura toma el nombre de mórula, que rápidamente se convierte en una esfera hueca de células conocida como blástula. En los mamíferos es también llamada blastocisto. El blastocisto permanece libre en la cavidad uterina por unos 2 días. Después se implanta o incrusta en la pared del útero, del cual recibirá los nutrimentos para continuar su desarrollo. La implantación ocurre aproximadamente a los 10 días de la fecundación. La presencia del cigoto implantado y la acción de la progesterona secretada por el cuerpo amarillo evitan el desprendimiento del endometrio, por lo que durante el embarazo no hay menstruación y se inhiben las subsecuentes ovulaciones. En estos momentos voy a pasar a describir lo que ocurre también en la gastrulación. Este proceso ocurre después de la segmentación, en el cual el blastocisto reorganiza su estructura para formar la gástrula. En la gástrula se distinguen 3 capas de células, como podemos observar en este gráfico. Estas células son llamadas capas germinales o embrionarias, que son el ectodermo, que es la capa externa, el mesodermo, la capa media, y el endodermo, que es la capa interna.
Una vez que ocurre la implantación, las células de las tres capas germinales se diferencian unas de otras y se especializan para formar los tejidos y órganos del embrión. Vamos a revisar cuáles son esas estructuras que se derivan de estas capas germinales o capas germinativas. Para el caso del ectodermo, esta va a generar la epidermis, el pelo, las uñas, anexos, la hipófisis anterior, la hipófisis posterior, el sistema nervioso central y periférico, a excepción de la microglia y los vasos sanguíneos. De igual forma, genera el cristalino, la retina, el esmalte dentario, y en el caso del mesodermo, esta va a producir lo que corresponde a los huesos, músculos del ojo, esclerótica, tejido conjuntivo, sistema cardiovascular y células sanguíneas, además de la dermis. En el caso del endodermo, esta capa va a generar el epitelio del tubo gastrointestinal, las glándulas anexas, el aparato digestivo, el aparato respiratorio y las células germinativas. Es importante que señale que todo lo que se ha detallado hasta el momento corresponde al desarrollo humano, el cual comprende el período prenatal y postnatal. El período prenatal comienza en la fecundación y termina con el nacimiento, durando un total de 40 semanas o lo que es lo mismo decir 280 días o 9 meses lunares. Este período presenta además 3 etapas bien definidas: la etapa germinal, la embrionaria y la fetal. El período postnatal transcurre desde el nacimiento hasta el fin de la vida. Se divide en infancia, adolescencia, adultez y vejez. Haciendo un recuento de lo que se ha señalado hasta ahora, debo complementar que el período germinativo dura aproximadamente 14 días. Se extiende desde la concepción hasta la implantación del blastocisto, y la estructura germinal tiene en torno de 2 milímetros de longitud. Aquí pues ya lo que ocurre en todo este tiempo ya lo hemos señalado anteriormente. En este periodo muy sensible debe destacarse que la mujer no sabe aún que está embarazada y ocurren a veces abortos en este periodo y el producto se elimina con la menstruación. Las causas pueden darse por medicamentos, desnutrición, enfermedades, traumatismos, radiación, defectos de implantación, etc. El periodo embrionario ocurre desde la 3ª semana hasta la 8ª semana, más o menos 2 meses. Son sus principales consecuencias la gastrulación y formación del disco trilaminar con diferenciación de los órganos. Esto se refiere a la producción de órganos a partir de las 3 capas germinativas que ya describimos también. Durante el desarrollo embrionario se forman las membranas extraembrionarias que rodean al embrión y participan en su formación. Estas reciben el nombre de amnios, saco vitelino, alantoides, corión, placenta y cordón umbilical. El amnios, conocido comúnmente como la fuente, es una membrana transparente que se llena de líquido amniótico dentro del cual permanece el feto. El líquido amniótico tiene como función proteger al feto de golpes o lesiones mecánicas y permite su libre movimiento, entre otras. El saco vitelino da lugar al cordón umbilical o conducto que une al feto con la madre, y el corión rodea por completo el embrión y forma parte de la placenta. La placenta es un órgano que se forma con la participación de tejido fetal y materno. Con respecto a la alantoides, esta es de origen endodérmico, tiene destacadas funciones, como por ejemplo en las aves y en los reptiles. En el hombre se degenera, formando finalmente la vena y las 2 arterias umbilicales que realizan la circulación entre el feto y la placenta.
Es decir, que a partir de la alantoides se forma el cordón umbilical, siendo que el amnios recubre totalmente esta formación. A continuación, revisaremos lo que sucede en el periodo fetal. Este periodo se inicia desde la 9ª semana hasta el nacimiento, periodo caracterizado por la diferenciación y crecimiento de tejidos y órganos del feto, que adquiere aspecto humano. En esta etapa se forma la placenta e inician su funcionamiento el sistema nervioso y el corazón. Ahora revisaremos lo que comprende la gemelaridad. En el género humano, lo fisiológico es que haya una fecundación única y que genere un nuevo ser por vez. Pero en ciertas circunstancias ocurre más de una fecundación, generándose la aparición de gemelaridad, pudiendo ocurrir estos dos eventos, que sea a partir de dos cigotos, es decir, disigótica, mellizos o bivitelinos. Esta ocurre cuando dos óvulos son fecundados y cada uno por un espermatozoide. En este caso, hasta podría haber más óvulos también. Estos son los gemelos fraternos, que no son idénticos y tienen las mismas semejanzas que dos hermanos entre sí. Pueden presentar el mismo sexo o pueden ser de sexos diferentes. Cuando se da a partir de un solo cigoto, es decir, es una gemelaridad monocigótica, son los gemelos idénticos o univitelinos y siempre son del mismo sexo. Además, tienen carga cromosómica idéntica, ya que por haber sido resultado de un solo cigoto, estaban destinados a formar un solo individuo. Para concluir con la presentación de los temas de esta unidad, voy a referirme a la clonación. Para ello, definiré lo que es un clon. Este es un sujeto genéticamente idéntico a otro que comparten sus genes. Existen clones naturales, como los gemelos idénticos, y los clones por transferencia nuclear, en donde se transfiere el núcleo de una célula adulta a un óvulo al cual se le ha anulado su propio núcleo. En el gráfico a continuación se puede observar todo el procedimiento para la clonación por transferencia nuclear. El primer paso es obtener una célula somática del individuo que se quiere clonar. El segundo paso corresponde a la extracción de un óvulo de una hembra donante y se le elimina el núcleo. En el tercer paso se reemplaza a este núcleo por el de la célula somática. El cuarto paso corresponde a desarrollar la célula creada hasta formar un embrión. Y el quinto y último paso es implantar en el útero de una hembra de la misma especie, donde culmina su desarrollo. Más detalles sobre este tema y todos los que hemos tratado en esta unidad los va a encontrar en su texto base y en su guía didáctica. Por favor, haga uso de la revisión de esta información para que complemente de mejor manera lo que hemos tratado en esta sesión. Les agradezco su atención. Hasta pronto.